Don José. Buenos días, Colombia, Fernando. Buenos días, Fernando. ¿Cómo China, estás? Chile. ¿Por dónde empezamos? Siempre se comienza por el principio. Buenos días a toda nuestra audiencia. 12 de marzo del 18 y tenemos un lunes tan lleno de noticias que es difícil preparar, porque nosotros lo que hacemos es tomar algunos temas para interesarlo a usted y usted tenga su pensamiento, para mirar el país con una óptica objetiva. Y por eso es bueno ver el mundo. Oiga, le recuerdo que el presidente Truman, cuando ganó las elecciones, él se acostó perdiendo el torneo electoral y se despertó para que le confirmaron, usted ganó. No, y además que, por ejemplo, el Chicago Tribune pone como perdedor a Truman y él usó ese periódico para decir, Y bueno, él, mira, cuando se despertó, él era el presidente. Seguía siendo el presidente. Sí, sigue siendo en la el elección presidente. del 48. Exactamente. Bueno, en el plano, antes de ir, quisiera hacer dos cosas, poner dos cosas sobre el tapete. Primero quisiera enviarle mi solidaridad y mis votos para que se recupere al cardenal José Luis Lacunza, que se encuentra en un hospital en Italia, porque sufrió una especie de un coágulo pulmonar que requirió una operación. El cardenal Lacunza es uno de esos hombres brillantes Maestro Juan. De la Iglesia Católica Panameña, al que da gusto dialogar con él y discrepar con él, porque es un hombre de una vasta formación profesional, filosófica. Además que es un navarro, pero de manual, es decir, casi de e manual. Incluso para discrepar. Exacto. Tiene gracia. Entonces, cardenal, espero que todo le salga bien y lo tengamos por acá pronto. También quisiera agradecerle a nuestro amigo Arrocha, que está encargado de todo, a Olmedo Arrocha, por la extraordinaria organización de la distribución del Cepadén. No solamente por la organización, sino por el grado de atención de toda la gente que está allí, que con amabilidad, con cortesía, la Policía Nacional, todos los que están allí, están haciendo un trabajo extraordinario. No solamente es la organización, sino la atención. Quiero expresar que eso se está haciendo muy bien, muy bien. En el plano internacional, mi querido amigo, voy a comenzar por China. La Asamblea Nacional de China hizo una reforma a la Constitución china y ahora permite la elección indefinida para el cargo de presidente. Eso significa que el querido presidente, y elevado sus palabras a pensamiento en la Constitución, ahora tiene la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Xi Jinping acaba de obtener una victoria aplastante. Además, fíjese cómo fue la cosa. Él fue el primero que votó en ese parlamento y fue aplauso cerrado. Ya usted sabía qué iba a pasar. Solamente 2 votos en contra. Que ya no deben estar en este planeta Tierra. 2 votos en contra en esa elección. Pero mientras eso estaba ocurriendo allá en ese nivel, también en Cuba se estaban dando elecciones. Unas elecciones que no tienen mucha atracción internacional, porque ahí no hay competencia, no hay un sistema multipartidista, no hay una lucha ideológica. Es una elección controlada. Sí, pero por lo menos ya es el primer paso para lo que va a ser la despedida de Raúl Castro. Pero bueno, no, aunque Cuba reclame que eso es una democracia, no es una democracia. Mientras no haya pluripartidismo y respeto a las diferencias ideológicas, no estamos en un régimen democrático. En Colombia, aquí al lado de nosotros, ayer se dio una jornada llena de todas cosas, pero lo que más caracterizó la jornada, Fernando y estimados televidentes, fue que por primera vez se hizo en paz, sin guerrillas, sin muertos, sin secuestro. Y los resultados se los resumo como la BBC de Londres. Usted pone la BBC de Londres en un titular que yo lo considero genial, y no es mío, es de ellos. Dice así: Uribe vigente. Petro se consolida y el centro político decidirá. ¿Quiere mejor resumen que ese? Le doy los datos. El expresidente Uribe y senador de la República fue a elecciones y sacó 860.000 votos, menos de lo que se esperaba, pero sigue siendo el senador históricamente más votado en Colombia. También Atana Mocus sacó 523.000, una sorpresa.
nadie controla la mayoría en el Parlamento. De manera que, igual que en Chile, quien gane la presidencia tendrá que tener una gran capacidad. Mucha cintura. Saber boxear, saber dialogar en un país en donde la política es una cosa que le encanta a la gente y con gente muy culta en la política. Le puedo decir, por ejemplo, que la izquierda tuvo algunos avances, sin embargo el uribismo ganó. En términos globales, la derecha sacó más votos, pero la derecha está dividida. Y el presidente Santos y su estructura política lo hizo mejor que lo esperado. Perdió algunos asientos en el Senado, pero no fue el desastre que la gente predecía. O sea, que fíjese en esto, para los que les gusta ver lo que pasa en la política, con ojos objetivos. De manera que así está Colombia. Va a elecciones en mayo por la presidencia. Los dos candidatos que van a disputarse, con probabilidad de disputarse, son, no hay la menor duda, Iván Duque y Gustavo Petro. Así que va la izquierda y la derecha. El centro huele en 1000 pedazos en Colombia. Pero el centro va a decidir. Pero ninguno del centro está representado allí. Pero ni de lejos. Bien. Mientras también eso está ocurriendo en Perú, ya está puesta la denuncia para hacerle un nuevo juicio al presidente PPK. Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Y todo parece indicar que si él no mueve sus conexiones y entra al diálogo cuerpo a cuerpo, como lo hice la vez pasada, con menos errores ahora, tendremos un expresidente rápidamente. La situación en Perú está dura, económicamente dura, por todas las medidas que tomó el presidente ese, caiga con caiga ahí. Hay que buscar un gas para que le pregunten, todos los que están aquí haciéndole caso a gas. Vaya, pregunten en Perú los errores que se cometieron por esa actitud de muera Sansón con todos sus filisteos. Aquí muera todo el mundo, vamos a tumbar todo el mundo y para afuera todo el mundo. Los irresponsables, los que no pagan planillas, hablan así. Los que trabajan y pagan planillas, o sea, entre empresarios y trabajadores, hay más sensatez. Por otro lado, también en Costa Rica, cuyas elecciones son el 1 de abril, dentro de unos par de semanas, en las últimas encuestas que tengo, el candidato evangélico está a la cabeza. Con Fabricio Alvarado tiene 10 puntos de ventaja sobre el otro Alvarado del partido de gobierno. Recuerda que el gobierno no le daba a nadie, bueno, el gobierno quedó hacha con hacha. Eso es otra cosa para que ustedes miren lo que está ocurriendo. Y ayer tomó posición el presidente Piñera en una cosa histórica. Cuando Piñera gana, Bachelet le entrega, pierde Piñera, Piñera entrega a Bachelet, ahora gana Piñera y Bachelet le entrega. O sea, de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet. Es una combinación, una entrega de mando muy, muy amena. Sí, ya son amigos. Ya son amigos. Espero que en los próximos quinquenios no se encuentren de nuevo, porque si no, fíjese lo que pasó en Chile. Un Senado dividido y ningún independiente. Para que sepa cómo es que es este negocio. En el plano también internacional, el presidente Trump ayer participó en un meeting electoral. Usted tiene que verlo. Yo a veces pienso que al presidente Trump le encanta estar en la vorágine del caos. En un discurso sin medir que eres el presidente de los Estados Unidos, se fue más allá y habló de todo, hasta de su esposa. Sin ningún freno, diciéndole que la señora Melania era una mujer muy fuerte. Tiene que ser una mujer muy fuerte para aguantar aguantarse todo el cuento de la Stormy Weather. Una mujer de mucho peso. Sin embargo, la situación se complica porque ya se confirmó que Rusia sí lanzó los cohetes esos que tiene, que pueden evadir los grandes aparatos de detección de misiles. Y esto pone una desigualdad en la carrera armamentista y va a impulsar la carrera armamentista. Por eso que Putin dice, Rusia es una superpotencia y es mejor tenerla de aliado. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre el nutrido, complejo y rico panorama político de nuestro país. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón y empezamos con Blue Apple.
que después de todo, la gente como que no está clara qué es lo que realmente había de pecaminoso en todo esto. ¿Qué es lo que realmente estaba detrás de él? Bueno, hay muchas cosas que le voy a contar rápidamente. Voy con este caso, porque quisiera en particular dedicarle lo que voy a decir al Ministerio Público y solicitarle respetuosamente a las autoridades del Ministerio Público que investiguen cómo esta información salió y hagan las aclaraciones correspondientes. Y fíjese lo que le voy a decir con precisión de este caso. El sábado, aquí está, el periódico La Prensa, el sábado, saca esta noticia: empresarios confiesan sus coimas a Blue Apple. Y dentro de ello, ahí está una larga página en la que hace una narración y citan las declaraciones que según ellos hicieron los directivos de 3 empresas. Y fíjese lo que les voy a decir. Cuando usted lee esto, usted se lleva la impresión de que todas las empresas y los bancos están bajo investigación. Pero ¿cuál es la realidad que no dijo la prensa? Como siempre. O quien preparó esa información y se la hizo llegar a ellos, porque yo tengo mis dudas, serias dudas, de que un periodista tenga la capacidad de tener volúmenes tan grandes de estas investigaciones y llegar con precisión a extraer de ese volumen las citas que aquí están planteadas. Tengo mis dudas razonables. Por eso solicito una investigación. Porque esta investigación se hizo sobre la base de la declaración, la delación premiada. Y eso significa, en el sistema de la delación premiada, tanto para la ley que se hizo para suplir las deficiencias del sistema acusatorio y que está contenido en el penal acusatorio con esos mismos principios, para proteger a quien en cooperación con la justicia colabora, y si la colaboración es efectiva, el Ministerio o la Fiscalía puede pedir a un juez de garantías la suspensión del proceso judicial. Pero no está diseñada para que se divulgue lo que el delator ha hecho, porque pone en peligro la vida del delator y las actividades financieras de quien hizo la cooperación con la justicia. O sea, el primer principio. Y la prensa debió entender, ¿no así?, que cuando estaba haciendo esto estaba poniendo en riesgo no solamente acuerdos y un sistema que nos permite una lucha clara contra la corrupción, sino que estaba jugando a esa información para los fines siguientes que están abajo en la noticia. Y ahora se la cuento. En concreto, señores de la prensa, y para nuestra audiencia, la empresa MECO, la empresa ROPSA y Bagatrat, que se mencionan en este informe, no tienen procesos judiciales en el Ministerio Público, porque sus aportaciones para la búsqueda de este hecho que tiene delitos, le llevó a ellos un acuerdo que está homologado con el fiscal y no tienen proceso judicial, igual que el caso Odebrecht. Odebrecht tampoco tiene ningún proceso judicial en Panamá. Como consecuencia, pueden actuar y licitar y construir en este país, pagando las multas correspondientes que el Ministerio Público haya señalado. Eso no está en este informe. Pero esto le ha hecho un daño tan terrible e insisten en esto, ignorando que detrás de esta empresa hay miles de trabajadores y le hacen un daño a los bancos. Fíjese cuando ponen, señores de la prensa, ustedes aquí, a los bancos, esto que está aquí. ¿Cuál es la verdad material? Estos bancos que están aquí, en este reflejo, y está en primera plana, fue el Banco General de Panamá el que detectó que había movimientos irregulares en la cuenta
Y el Banco General, sin que hubiese ninguna investigación, ordena una suspensión de esa cuenta. Y por consiguiente, Blue Apple desaparece. Y todos los demás bancos se unieron a eso. Y sin que hubiese una investigación, fueron el sistema bancario, señores de la prensa, el que decidió cancelar las cuentas. Pero aquí le hacen una imagen a los bancos como si ellos fueran cómplices de una cuestión que está en desarrollo. Los bancos no tienen absolutamente, ellos fueron los que hicieron esto y cooperaron con el Ministerio Público en esta investigación. Entonces, las empresas que aquí se le dan y se le pone con nombre, ¿qué fue lo que dijeron? No sé. Al cooperar, lo que indicaron es que se dio este hecho y no pueden aportar, ni han aportado, nada más que el movimiento que se hizo sin que ellos pudieran calificar qué se hizo con el dinero que ellos dio, porque de ahí para adelante es la responsabilidad del Ministerio Público. Lo que ellos se hicieron fue ayudar al Ministerio Público a la búsqueda de una investigación. Eso es importante, señora Procuradora General de la Nación, que usted haga dos aclaraciones al país. ¿Cuál es el estatus de estas empresas? Porque el estatus es como yo le estoy diciendo. Y yo creo que usted debe reiterarle al país que estas empresas no tienen proceso judicial, porque este proceso de investigación suya, llevado ante un juez de garantías, homologó la decisión de suspender el proceso judicial. Esa es la primera cosa que hay que decir. Y hay que decir que los bancos que están mencionados en este informe del periódico de La Prensa, que irresponsablemente saca de esta forma, los bancos fueron los que detuvieron las cuentas. Y también debo decir que en el caso que aquí se añade de la señora Marta Martinelli, ella no era presidenta de ninguna organización que hubiese recibido ningún dinero. Es una noticia falsa. Y en el caso del ministro Ford, cuando Blue Apple es cerrado en el año 2012, él no era ministro de Obras Públicas. Entonces, esta información fue preparada por alguien que tuvo acceso a la información con precisión y con una intención. Entonces voy a resolver la primera parte. Creo que ha sido un grave error de la prensa, porque ¿quién tendrá ahora intenciones de declarar o cooperar con la justicia si van a filtrar la información? Como siempre. Como siempre. ¿Y quién puede filtrar la información? Los abogados de la defensa. No nos vengan con esos cuentos, hombre. En los Estados Unidos, cuando se hace un plea bargain y un acuerdo, nadie sabe de lo que se hizo si se toman las medidas administrativas y cambio y fuera. Lo único que se sabe es lo que oficialmente publica el Departamento de Justicia y se acabó. No hay Washington Post, no hay New York Times, nada de eso. Pero aquí como queremos jugar entre la justicia y la política, entonces todo esto va dirigido a poner presión a Marta Martinelli, que precisamente hoy saca un comunicado y se los leo por lo breve del comunicado y lo fuerte que es. Dice la señora Marta Martinelli: por el respeto que se merece la ciudadanía y la opinión pública en general, me permito hacer del conocimiento lo siguiente. Es falso lo publicado el pasado 9 de marzo en el diario La Prensa, donde se nos hacen señalamientos en torno a una supuesta relación con sociedades vinculadas al caso Blue Apple, que mi persona jamás ha recibido ni realizado transacciones que sirvan de canasta, entre paréntesis, entre comillas, para actividades que vayan en contra de las normas establecidas. Rechazamos categóricamente, dice Marta Martinelli, este nuevo intento de referido al diario de vincularnos a hechos delictivos. Instamos a los entes competentes a que den a conocer los nombres de los verdaderos personajes del caso Blue Apple y declinen en sembrar y difundir hechos que no se ajustan a la verdad de lo sucedido. Marta Linares de Martinelli. Y fíjense, ¿por qué yo les señalo esto con tanto énfasis? Nosotros fuimos desde estas mismas televisoras proactivos en la necesidad de que el Ministerio Público cuente con herramientas para conseguir la cooperación de quienes le ayuden a resolver los complejos casos de corrupción, que no son tan simples, están llenos de muchos entramados, requieren mucho espacio, mucha colaboración. Y es por eso, por ejemplo, en Odebrecht hemos conocido parte de lo que ha pasado en partes sustanciales
porque Codevés cooperó. Y en esa cooperación, en Panamá, el proceso judicial contra Codevés está suspendido. No hay proceso judicial. Como consecuencia, no hay ninguna forma, no hay nada legal que le impida a ellos seguir trabajando, porque además tienen que pagar una multa multimillonaria de 200 tantos millones de dólares. Y estas empresas también tienen que pagar su respectiva multa. Entonces, en esa nueva herramienta, señora procuradora, lo fundamental, entonces, es proteger a los cooperadores con la justicia. Y yo espero que la presión que estas compañías van a recibir del sistema bancario por estas informaciones malintencionadas es terrible y puede poner en la calle a miles de panameños en un momento en que el desempleo, mi querido amigo, está en aumento. Es uno de los grandes problemas y es la construcción y el turismo los grandes generadores de empleo en este país. Y hay que ser serios. Y hoy la prensa vuelve con esto. Entonces yo quisiera decirle y les reitero en forma categórica, estas empresas que están aquí, las que les dan los nombres, MECO, ROPSA, Bagatrap, que están mencionadas en el caso Bulape, no tienen nada que ver. Y no existe ninguna evidencia que vincule a Marta Martinelli en esto. Entonces, señora Procuradora, es importante para la salud de su institución que se aclaren estas cosas. Que no nos vengan con el cuento que esto fue, que como ya el expediente estaba libre, que los abogados, por favor. Se requerirá mucho tiempo para que alguien pueda extraer de un expediente esta sustancia. Alguien sabía de esto y lo puso en los medios. Eso es una investigación que necesitamos saber. ¿Quién hizo esto? Porque esto es un atentado contra la estabilidad financiera del país, contra el sistema bancario, contra empresas que no tienen procesos. Usted sabe lo que está circulando en el mundo internacional de estas cosas. Entonces, lo dejo de este tamaño en esta parte, porque yo espero que la señora Procuradora y sus fiscales hagan las aclaraciones correspondientes y particularmente del estatus de las empresas constructoras y de los bancos. En el caso de las personas que están involucradas, cada cual defenderá sus casos. Pero ya este informe de la prensa, de ayer y de hoy, el de ayer particularmente, el de hoy no lo he leído completo, lo leeré, está lleno de errores y de malas intenciones. Así no se construye. Acuérdense de lo que les dije el viernes. Para informar hay que estar informado correctamente. Porque estamos matando una herramienta importante que tiene el Ministerio Público y que tiene el mundo en general para llegar a conocer el entramado de la corrupción. Al hacer todo esto, estamos rompiendo esos procesos. Normalmente en los Estados Unidos las empresas son llamadas a hacer declaraciones porque infirieron la ley en alguna otra forma y se terminó el proceso, firman el acuerdo y siguen para adelante. Aquí queremos es destruirlas. Habrá que ver quién está detrás de todo esto. Después se lo contaré, porque tengo mis claras cosas cómo se hicieron esto. Quisiera también hablarle, para concluir, este fin de semana fue un fin de semana intenso en términos políticos. A diferencia de lo que piensa el amigo Bobby Eisman, que normalmente está perdido en política. Yo creo que su única experiencia fue el Papo. El Papo, y quedó marchito en cuestión de meses. Ayer hubo inscripciones en el Partido Panameñista y fueron inscripciones de un valor importante. ¿Por qué? En medio de la crisis logran 32.000 inscritos, 30.000 tantos, mayoritariamente jóvenes y mujeres. Eso es una clara indicación de que aquellos que están hablando que ya llegó el fin de los partidos políticos están equivocados. Mire lo que pasó en Chile, lo que pasa en Colombia, son los partidos políticos. Los independientes no logran captar porque no tienen discurso. Solo ataca. Y hay que dar claro, ayer Oprah Winfrey ofrecía una entrevista ayer, que yo les sugiero a todos los políticos panameños que la vean, porque ella es una especialista en la conducción de mensajes.
En comunicación. Y ella decía, no pierdan tiempo en hablar mal de los demás. Háblenle al corazón de la gente que le quieren dar un mensaje. Bueno, esa inscripción del Partido Panameñista me pareció a mí un evento importante, igual que me pareció importante el proceso de reorganización a nivel local del Partido Cambio Democrático, porque ahí está la fuerza de un partido. Y ese proceso largo ya arrancó. También ayer se celebró el Congreso Nacional del Partido Revolucionario Democrático, en la que se hicieron más de 90 cambios al estatuto de ese colectivo. Y hay uno que me llamó la atención, que es la preparación que deben tener los candidatos ideológicamente. No sé cómo lo van a hacer, porque lo primero que un político tiene que hacer es estudiar, aprender economía y entender los problemas de la gente. Pero hay cosas que no se aprenden en los libros, porque lo lleva uno. Es aprender a escuchar. Porque los políticos de la capital, cuando van al interior, yo soy del interior, y una cosa que a mí me molestaba de los dirigentes estudiantiles cuando iban al interior, era que iban a darnos órdenes, a tirarnos línea, como si nosotros no pensáramos. Entonces, uno de los irrespetos más grandes que cometen los políticos es cuando van al interior a hablar con un hombre campesino pensando que es un ignorante, y no se da cuenta que ese hombre tiene una visión del mundo quizás mucho más clara. Yo conozco mucha gente ignorante con un gran conocimiento y mucha gente estudiada con gran ignorancia. Entonces, creo que es importante eso, pero no sé cómo lo van a hacer. Pero quiero señalarle algo, lo que pasó en el PRD. Zulay Rodríguez estuvo ahí presente y ella tiene una posición muy dura y muy fuerte contra un sector de la dirección del Partido Revolucionario Democrático. En el discurso de Pedro Miguel González, que fue más mesurado, más tranquilo, él habló de que el presidente era intolerante. Pero el Congreso fue intolerante con Zulay. En un partido siempre hay fracciones. Tú no puedes combatir a tu adversario apabullándolo con gritos, porque eso es una montonera. Los grandes debates políticos que se dieron en los grandes partidos ideológicos como el PSOE, el Partido Socialdemócrata. Mire lo que hizo el Partido Socialdemócrata alemán. Sometió a votación 400 páginas de acuerdos entre el partido y la señora Merkel. Y el partido decidió en votación con 75% darle al acuerdo. Usted tiene que buscar consenso. Usted no puede predicar una cosa y actuar de otra forma. Esa fue la única nota discordante. Porque además debemos estar claros que la semana arranca con la mente puesta en las palabras del señor presidente allá en Bocas del Toro. Y ahí yo quisiera recomendarle al presidente. Este no es el momento de actuar con odios, ni con rencores, ni con autoritarismo. Este es el momento de reflexionar. Este es el momento de buscar acuerdos. Este es el momento de entender que la coyuntura nacional e internacional exige consensos. Y los consensos pasan por un sistema de dar y recibir. No es de exigir. Porque nadie en la sociedad moderna, ni en esta, ni en ningún lugar del mundo, ni el presidente de los Estados Unidos, tiene la capacidad de exigir absolutamente nada que no negocie. El señor Trump, todo lo que ha hecho ha tenido que negociarlo palmo a palmo. Y cuando lo negocia a la fuerza, tiene que retroceder. Mire el caso de las aranceles. Nadie va a hacer, todos van a ser penados. Bueno, lo primero que hizo fue quitárselo a Canadá Y a México. y a México. ¿Por qué? Porque el primer ministro Trudeau lo llamó y dijo, espérate, ¿qué está pasando? El presidente de México tuvo que mandar a su yerno a México y lo primero que hizo fue quitar los dos. Ahora todo el mundo le está pidiendo y también Corea del Sur, el que le llevó el mensaje de Corea del Norte, a él le puso un arancel y ahora que dice Corea del Sur, hey, ayúdame. ¿Por qué le planteo estas cosas? Señor presidente, la Asamblea Nacional tiene una mayoría que está enfrentada a usted. Tenemos que hacer que esa asamblea actúe como los grupos parlamentarios.
Mire lo que pasa en Chile. En Chile el presidente Piñera se encarga del gobierno y no tiene mayoría parlamentaria. Tiene que negociar con los parlamentos. El que gane las elecciones en Colombia no tiene mayoría parlamentaria, tiene que negociar. Usted tiene que negociar con la Asamblea, le guste o no le guste. Esto no es un problema de que usted tiene el poder para hacer esto. Y fíjese, dos cosas más. Mientras los partidos hicieron todo este esfuerzo, mire lo que hicieron los llamados grupos independientes. Ayer mismo, un grupo muy minoritario, cada vez menos, se fue a la Asamblea y puso sus carteles. ¿Cuántos habrían? 130, 400, 100, no llegaron ni a 200. Y otro grupo más pequeño aún, marcharon con antorchas, todos pacíficamente. Pero ahí está expresada que ellos no tienen la convocatoria que dicen tener. Por eso que me llamó la atención esta movilización. Tanto el PRD tenía 5.000 personas puestas ahí, el Partido Panameñista montó 30. ¿Usted sabe lo que es inscribir 32.000 personas? ¿Usted sabe la estructura de organización que usted tiene que tener? ¿Usted sabe lo que es movilizar todo un partido como Cambio Democrático para escoger directivas en todos los corregimientos? Es un esfuerzo gigantesco. La gente que habla de los partidos ni siquiera tiene idea de lo que es un partido. No sabe la cantidad de horas hombres y mujeres con diferentes posiciones, pero con un interés de hacer algo por el país, se entregan a estas tareas. Entonces hemos vilipendiado todo con el simplismo de generalizaciones. Y termino así. Yo espero que el Ministerio Público haga una aclaración sobre el estatus de las empresas que han colaborado con el Ministerio Público. Eso es urgente para que no quiebren. Y haga una aclaración en el caso de Blue Apple, que la banca panameña lo que hizo fue suspender al darse cuenta del flujo irregular de dinero y no estaba vinculada a ninguna acción legal. Y le expreso lo que en ese expediente y esa noticia es falso. Esa posición con respecto a vincular a la señora Marta Metire en el 12 con una organización de la que ella no era presidente. Entonces, por favor, y el periódico La Prensa, piensen en lo que están haciendo, porque la ética periodística les debió a usted indicar que esa información nunca la debieron sacar así, porque es una información con la intención de hacer daño, y efectivamente lo lograron.